Arratsaldeon, eta lehenengo gauza eskerrik asko hona etortzeagatik Libertate Nafarraren aurkezpen honetara. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta primera presentación del Partido Libertad Navarra, Libertate Nafarra. Exactamente no es un partido al uso, ya nos explicarán nuestros compañeros que nosotros partimos de un movimiento cívico y vamos a empezar un poco una pequeña historia. La cosa no acabó en 1512 con la conquista de Castilla, ni siquiera en otras partes del territorio de Navarra en el año 1200. Se siguió siendo un estado, aunque conquistado, hasta el año 1829, que fueron las últimas Cortes de Navarra. Luego, más adelante, en el año 1841, fue la ley mal llamada faccionada, en la que Navarra dejó de ser un estado, dejó de ser un reino y se convirtió, o la convirtieron en una provincia española más, ¿no? Al igual que el resto que se constituían hacia el año 1833, es en el momento en el que se puede hablar de provincias en España, ¿no? Nos habían igualado de ser un estado a ser una mera provincia más. En esos años, sobre todo hasta el año 1893, cuando es la gamazada, podemos hablar de un patriotismo navarro, ¿no? Que es anterior al actual nacionalismo de corte étnico que en los años posteriores llegó a eclipsar a este patriotismo navarro. Y bueno, nos encontramos que el año 2012, pues bueno, nosotros vemos un punto de inflexión, una manera de volver a resurgir, ¿no? La idea de que Navarra no es una provincia, no es una provincia más. En todo caso, la provincia sería únicamente pues, la Alta Navarra, ¿no? La zona de Pamplona. Navarra es el estado de todos los vascos, de todos los navarros. Y bueno, nuestra idea es pues, recuperar esa independencia perdida. Esto no es algo que surja así por así. O sea, nosotros sabemos que hay un sentimiento que no se refleja actualmente en el Parlamento. Aquí tenemos una encuesta publicada hace pocos días en El Berria y dice claramente, preguntada sobre la identidad. Los datos hablan por sí solos. La mayoría de los navarros no se sienten españoles. La mayoría de los navarros se puede decir que una gran mayoría tiene su sentimiento nacional navarro, luego el nacional navarro también unido a su sentimiento cultural, ¿no? que es el vasco. Luego hay un gran porcentaje, en torno a casi el 25% de navarros que se consideran españoles. Bien, bueno, se han pasado 500 años y España va haciendo su trabajo. En cambio, pues únicamente español es una de las identidades minoritarias en lo que es la Alta Navarra, y comparada con datos del Estado superamos claramente a otras partes como puede ser Cataluña. Y bueno, voy a pasar a la presentación de mis acompañantes. En primer lugar, tengo a mi derecha a Gaizka Basaldúa, de 27 años, licenciado en Historia, tiene máster en Derecho, Ciencias Políticas y es nuestro secretario de Libertad de Navarra. Proviene de la Militar de Uribe, de la Navarra Marítima, y bueno, le voy a ceder la palabra. Mientras preparamos, vamos a comentar un poco por qué hacemos esta presentación en Sangüesa. En Sangüesa todos sabemos, todos conocemos el tratamiento que tiene Sangüesa con respecto a otras merindades de Navarra. Seguramente, conjunto con la merindad de Ultraportos, somos las zonas de Navarra más ninguneadas y que menos presencia tenemos
no solo medios de comunicación, sino a todos los niveles. Esto lo sabe cualquiera que sois de aquí y cualquiera que son de los pueblos del Pirineo, que aquí estáis también representados. Y luego también todos los motivos es que el candidato, que luego lo presentaré, pues es también de la Avenida de Sangüesa, de Huarte. Y bueno, ahora le doy la palabra a Isa. Bueno, ¿qué es LN, no? Pues la pregunta que más nos han hecho últimamente en estos últimos días, ¿no? LN surge de un movimiento cívico, es una nueva fuerza política y surge para dar salida, como hemos visto en las encuestas, a la necesidad de libertad, a la necesidad de recuperar nuestros derechos y para dar una respuesta a todas aquellas personas que no se sienten actualmente identificadas con ninguna opción política existente, ¿no? Que no, la política actual no es el patrimonio de ningún partido, nosotros no venimos a dividir a nadie, sino que venimos a dar respuesta a quienes ahora mismo no están representados. Habrá otra gente que pueda decir que se siente más representada por LN, aunque han estado ahora últimamente votando a otros partidos, pero eso no quiere decir que nosotros venimos a dividir nada. Aún más, venimos a unir a todos los navarros en la defensa de sus derechos y libertades. Una libertad que se nos coartó desde el momento de la conquista, porque somos un Estado conquistado, somos un pueblo conquistado y por lo tanto debemos recuperar esa libertad. Y LN lo que quiere es recuperar esa libertad para el sujeto político soberano que es Navarra. Porque por mucho que el sujeto político sea la sociedad navarra, esta no se encuentra en el aire, habita un territorio. Por lo tanto, nosotros lo que defendemos como sujeto político es Navarra, pero la Navarra entera. Es decir, fuera de cualquier otra limitación territorial, nosotros lo que queremos es una Navarra sin fronteras, una Navarra abierta y una Navarra que aún tiene que definir sus fronteras territoriales. ¿Y quién lo va a decidir? Pues lo va a decidir sus ciudadanos, la ciudadanía. Ahí podemos ver en ese mapa, por cierto, es de MECO, cuáles han sido las diferentes mordidas que ha recibido Navarra a lo largo de la historia, que empiezan desde el siglo XII hasta el siglo XVI, incluso XVII, en la Baja Navarra. Nosotros lo que pretendemos, por lo tanto, no es decir que esto tenga que ser Navarra en el futuro. Esto es lo que fue Navarra en el pasado. Lo que tenga que ser Navarra en el futuro está por decidir, y lo decidirán los ciudadanos. Y serán ellos los que tengan que definirse a sí mismos como navarros, reivindicarse a sí mismos como navarros y decir que quieren formar parte del Estado de Navarra. Porque hemos tenido un sujeto político impuesto durante algunos 500 años, otros lo hemos tenido durante 800 años. ¿Y qué es España? Por lo tanto, entre ese sujeto político impuesto, nosotros reclamamos, como decía, el sujeto político soberano que es Navarra. Porque asociado a ese sujeto político impuesto hemos tenido un modelo jurídico impuesto que no ha sido el nuestro. Hemos conseguido mantener durante siglos, a pesar de la conquista, muchos de nuestros derechos y libertades, pero fueron continuamente capados, continuamente reducidos hasta la mínima expresión, ¿no? Incluso hasta llegar en la gamazada, el último exponente de cómo se vilipendiaba completamente ya cualquier atisbo de libertad que pudiese tener esta sociedad. De ahí os ponía el monumento a los fueros del Paseo Sarasate, con un grandísimo significado, porque en la placa podemos ver cuando estaba elegido por los navarros en defensa de la libertad, libertades más dignas de amor que la propia vida. Nosotros también lo que queremos es acabar con la inercia. Una inercia histórica que nos ha llevado a aceptar lo que se nos ha sido dado sin habernos cuestionado siquiera el por qué se nos ha dado. Es decir, nosotros el sujeto político de Euskal Herria no lo podemos aceptar como tal, porque entendemos que Euskal Herria existe. Es decir, Euskal Herria la hay. Euskal Herria es un sujeto cultural. La diáspora es Euskal Herria. Nosotros, si así lo deseamos, somos Euskal Herria. Yo soy Euskal Herria, no Euskal Unanás. Pero eso no quiere decir que todos los que estén aquí sean Euskal Herria. Y no quiere decir que cualquiera que esté fuera de las 7 provincias no sea parte de Euskal Herria. Porque son tan euskalduners como nosotros, tan vascos como nosotros, con la misma cultura, con las mismas tradiciones. Por lo tanto, ¿cómo encajamos a esa gente si no es a partir del Estado de Navarra?
Con lo cual, de tal forma que si alguien está en Estados Unidos, siga siendo tan de Euskal Herria como la gente de aquí, pero su estado será Estados Unidos, porque es donde hace política. Sin embargo, aquí nosotros somos tan vascos como ellos, pero hacemos política en Navarra, en el estado de Navarra, y somos ciudadanos de Navarra. Por lo tanto, tenemos que acabar con esas sinergias históricas desde nuestro punto de vista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que es la siguiente pregunta. El modelo asambleario siempre es un poco denostado. Sobre todo cuando hablamos en asamblea siempre nos pensamos que nos retrotraemos a la Edad Media, prehistoria, con mucho ruido, Iscán Villapilla, ¿está? Y como que no nos enteramos no nos podemos poner de acuerdo unos con otros. Sin embargo, si ponemos en Google asamblea, la primera imagen que viene es esa. Nada que ver con algo desorganizado, nada que ver con algo carente de lógica. Es por tanto el movimiento asambleario algo que puede ser organizado desde abajo y hacia arriba, que puede ser utilizado para llevar las decisiones de los ciudadanos desde los municipios hasta las instancias más altas, pero para eso también hace falta la participación ciudadana. Es decir, todo esto solo vale si la ciudadanía se organiza, si la ciudadanía participa. Si dice, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero tomar las riendas de mi futuro, porque si no de nada sirve. Por lo tanto, modelo asambleario sí, la ciudadanía tendrá que decir, yo quiero ser navarro, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero que se me tenga en cuenta. Por eso surgimos nosotros, para ser una herramienta, para encauzar ello. Y lo intentaremos hacer, sobre todo con diálogo, porque no puede ser que sigamos a tortas en esta sociedad nuestra, porque tenemos que conseguir llegar a acuerdos, trabajar entre todos y desde los municipios. ¿Se me ríe más de Dona María? ¿Por qué he puesto Dona María ahí? Para mí fue muy significativo, ¿no? El Dona María por el espíritu de Dona María. He visto un pueblo más euskaldún, más ahí todo Dios a los que eran, y sin embargo son navarros, se identifican como navarros. Por lo tanto, hagámoslo extensibles a todos. Es decir, que dé igual que seamos vascos, que dé igual que seamos castellanos, que dé igual que seamos lo que sea. Si en el fondo todos somos navarros, todos podemos tomar nuestras decisiones, todos podemos llevar a cabo nuestros proyectos políticos, de vida, familiares, etc. Solo hace falta querer llegar a esos acuerdos. El EN surge para eso, para poder posibilitar el diálogo, los acuerdos y la toma de decisiones, el derecho a decidir, pero hacerlo realidad. Y ahora le voy a devolver la palabra a Neko para que os presente a nuestro cabeza de lista, que os va a hablar de por qué, en ese caso, nos vamos a presentar en las próximas elecciones de mayo. Eskerrik asko, Gaizka. Muy bien, pues aquí en el centro tenemos a Mikel Iriarte, es, como he dicho, de Huarte, 35 años, autónomo, es el presidente de Libertad de Navarra y ahora nos va a hablar de por qué nos presentamos a las elecciones al Parlamento de Navarra. Eskerrik asko, Neko. Bueno, lo primero, decir que para mí es un orgullo poder estar aquí en la capital de mi merindad y sobre todo en este palacio impresionante, precioso. Para mí es un orgullo. Bueno, ¿por qué nos presentamos al Parlamento? Principalmente porque nosotros somos navarros y navarras. Somos ciudadanos que queremos, como decía Gaizka, queremos la unión de todos los navarros, de todos. Estén donde estén, navarros occidentales, navarros orientales, como Gaizka, nos da igual. Pretendemos la unión de todos ellos. No nos presentamos ni para romper ni para dividir, sino para unir, como bien estamos a repetir. Porque llevamos 30 años de transición, y 100 años de aranismo también, y es que seguimos igual. O sea, tenemos que, como decía Gaizka, romper con esta inercia. Nos presentamos, como decía, para unir a todos los navarros de la Navarra entera, que Gaizka muy bien lo ha explicado, en defensa de sus derechos y libertades, es decir, en defensa de sus fueros. Y estos fueros, además, si nos damos cuenta, es la base jurídica de Navarra. Y estos fueros y esta base jurídica la vemos en Jaca, en el fuero de Jaca, lo vemos en Pamplona, lo vemos en Estella, lo vemos en Logroño, en Vitoria, Durango, San Sebastián, etc. Pues es la base jurídica de la Navarra entera.
Navarra es nuestra única patria, además plural e intercultural. Nosotros, además, no somos nacionalistas, porque nación para nosotros tiene un sentido étnico del cual nosotros nos desmarcamos. Por eso nos consideramos patriotas. Somos patriotas navarros y nos englobamos dentro del patriotismo navarro. Patriotismo que ha existido siempre, sobre todo desde que empiezan las conquistas militares, en 1200, 1512, 1620, pero a partir de 1620 y siglo XVIII hay un patriotismo que se ve reflejado en las instituciones, cortes de diputados navarros que defienden estos derechos y estas libertades. Sobre todo, pues, como decía Eneco, en 1841 con la ley coaccionada, principios del siglo XX, en la época, como ya hemos comentado, de la gamazada. Hablamos, como decía, de una Navarra plural e intercultural, y en pleno siglo XXI no puede ser de otra manera. Navarra hoy en día es rica en diversidad cultural, racial, y debemos conseguir que todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Navarra, sean de donde sean, tengan la religión que tengan, hablen el idioma que hablen, se sientan cómodos y orgullosos de ser navarros y navarras. Nosotros no queremos imponer culturas, idiomas, nosotros queremos libertad. Sin obviar, por supuesto, que el euskera es su cultura, es decir, Euskal Herria es el corazón de Navarra. Bien, nos presentamos a las elecciones del 2015 al Parlamento de Alta Navarra porque no vemos representada la opción navarra en ningún partido político actual. Todos hablan de que son navarros, defienden Navarra, compiten además entre ellos para ver quién es el más navarro, para ver quién defiende más el autogobierno de Navarra, pero ninguno lo son verdaderamente navarros, porque no defienden el sujeto político soberano de Navarra, que es la sociedad navarra. Ninguno lo defiende. Todos se ponen además apellidos, navarro y vasco, navarro español. Nosotros somos navarros y navarras a secas. Además, ningún partido político actual respeta decididamente nuestros derechos y libertades, nuestros fueros. Además, nosotros nos vamos a implicar en la recuperación de estos derechos y de estos fueros, que es la base del derecho a decidir. En la recuperación de estos fueros, de estos derechos y libertades, nos va a llevar de una manera lógica a recuperar nuestras instituciones estatales y a recuperar, y al final lo que nos llevará es a que la sociedad libre y democráticamente decida si queremos cambiar el estatus jurídico político actual. Además, para estos partidos políticos actuales, sobre todo para UPN, no son fueros, y bien lo dijo Sanz cuando fue imputado en el juicio por las dietas, que lo foral era simplemente una cláusula de estilo. O sea que para ellos los fueros son simplemente formalismos para disfrazar leyes españolas de forales. Bien, nosotros queremos presentarnos a estas elecciones también para abrir el Parlamento a todos los ciudadanos, por encima de ideologías o fronteras impuestas, como ya hemos dicho. Es decir, que nosotros queremos, como anunciamos en el cartel, que los ciudadanos y ciudadanas decidan de una vez en política, que hagan política. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como bien decía Gaizka, de abajo arriba. Nosotros nos consideramos municipalistas, porque creemos que en el municipalismo está la base de la política, es donde se toman decisiones, donde está la gestión y lo que tenemos que apoyar. Para que estas decisiones que se toman en los municipios, en los concejos, en los batzarres, en ayuntamientos, se vean reflejados en el Parlamento, o sea, de abajo arriba, no que sea al revés. O sea, lo que se decide en el Parlamento vaya para abajo, para nosotros es lo que no hay que hacer y lo que es antinavarro. Bien,
Esta política municipalista al final es lo que consigue, pues, política que nos concierne a todos, que la vemos, que la palpamos, y al final es lo que influye en nuestro bienestar. Porque nosotros, para poder vivir mejor, necesitamos recuperar nuestros derechos, ser dueños de nuestro destino. ¿Para qué? Para poder vivir mejor. Si al final de lo que se trata, poder vivir mejor. Y poder vivir en libertad. Claro, si nosotros somos dueños de nuestro destino, como decía, tenemos libertad y vamos a vivir mejor, claramente. Bueno, presentándonos también al Parlamento, queremos evitar también la abstención, porque somos conscientes que hay ciudadanos hoy en día que no se sienten representados con los partidos políticos actuales. Entonces, queremos evitar esa abstención para que con esos votos se articule un cambio de régimen actual. Bueno, nuestro proyecto también, además, queremos que sea abierto y plural, como decía. O sea, que esté abierto a todos, desde abajo hasta arriba, desde los municipios hasta el Parlamento. Y queremos este cambio de régimen porque ya está bien, ya vale de robar a Navarra, ya vale de someterla, ya vale de prostituirla, vale de que se rían de nosotros. Bien, hablamos eso, de una Navarra abierta, plural, multicultural, sin fronteras impuestas, como ya han explicado. Nos referimos también eso, a las fronteras impuestas actuales, que son impuestas por España y Francia, como bien decía Neco, en el siglo XIX, cuando además hay documentos entre España y Francia que dicen que se reparten las dos Navarras. Bien, con el tema de las fronteras y la Navarra Osoa, nosotros estamos en contra de la transitoria cuarta, lógicamente. Nosotros decimos que tiene que ser al revés, o sea, que nosotros, que los ciudadanos de los territorios históricos de Navarra, si lo deciden libre y democráticamente, se tienen que reintegrar en Navarra y no al revés. Por eso estamos totalmente en contra de la transitoria cuarta, en general de toda la Constitución española, pero bueno, básicamente de lo que nos concierne directamente a nosotros, que es la transitoria cuarta. Bueno, para presentarnos a estas elecciones al Parlamento Foral vemos dos bloques de motivos. Por un lado serían los motivos políticos estructurales y por otro serían los motivos políticos vitales. Me explico. Desde el inicio de la peculiar democratización de la dictadura franquista, llamada transición o posfranquismo, hemos visto y padecido cómo se ha obstaculizado la participación ciudadana, sobre todo en los ámbitos clave donde se toman decisiones que coinciden con los motivos estructurales, que serían el ámbito municipal, el ámbito parlamentario, el de gobierno, el de derecho a decidir y el estatal. En el motivo estructural, en el ámbito municipal, como decía, desde la época franquista o transición o posfranquismo, que nos da igual, hemos visto el desmantelamiento, vaciado competencial y suplantación de las avanzadas instituciones forales de participación y control vecinal, como pueden ser en nuestros municipios, las juntas vecinales, los batzarres, las juntas de veintena, quincena, oncena. Eso lo han desmantelado. Otro motivo estructural en el ámbito parlamentario sería cuando en 1982 se eliminan tiránicamente nuestras merindades, que son las circunscripciones políticas navarras, y se impone una ley electoral cerrada, de listas cerradas, ¿Esto qué supone? Pues un recorte brutal a la representación foral de lo local, de los municipios, de nuestras merindades. Otro motivo estructural sería el ámbito de gobierno, como consecuencia de lo
lo anterior, de lo que he explicado anteriormente, de la eliminación de las merindades y listas cerradas y tal, el gobierno resultante, después de todos estos recortes, es minoritario, centrista y casi monocolor. Al final son siempre los que gobiernan los mismos, con una alternancia de partidos, entre PNP, PSOE y PSN, se reparten las dietas y punto. Otro motivo estructural sería el derecho a decidir. El derecho a decidir de la sociedad navarra se ve sistemáticamente negado con el desmantelamiento de nuestras instituciones estatales, como ya hemos visto. El sistema jurídico navarro también, a raíz de las imposiciones, como hemos visto, de la Ley Página de 1841 y el mejoramiento de 1982. Es decir, el sistema jurídico propio navarro garantiza el derecho de sus ciudadanos a decidir, sobre todo en el ámbito, como decimos, local y municipal, bacharres, juntas de quincena, oncena, etc. Ahora simplemente nos dejan decidir cada 4 años a quién vamos a votar y punto. Y encima no se te ocurra hacer un referéndum o preguntar al pueblo porque directamente es ilegal y punto. Otro motivo, y ya sería el último, el motivo estructural, sería en el ámbito del Estado propio. La sociedad navarra debe exigir que sus derechos sean respetados, todos ellos. Derechos económicos, sociales, lingüísticos, culturales, todos sus derechos. Y para que todos estos derechos sean respetados, los ciudadanos y ciudadanas libre y democráticamente deciden, exigen tener un estado jurídico político diferente al actual, nosotros no seremos quien para negárselo. Es más, nosotros lo apoyaremos y trabajaremos para que surta efecto. Además de estos 5 motivos estructurales, nos presentamos por motivos políticos vitales también. Es decir, que tienen que ver directamente con el bienestar de las personas. Que es como decía anteriormente, aquí de lo que se trata es de poder vivir mejor, de vivir mejor, de ser dueños de nuestro destino y vivir mejor. Entonces, en estos motivos vitales recuperaríamos nuestros derechos, repito, y nuestra libertad. Al final es de lo que se trata, de recuperar nuestra libertad y recuperar nuestro bienestar. En estos motivos vitales los englobaríamos en el bienestar social, en la economía, en lenguas y cultura y justicia. En el bienestar social, en educación y sanidad, bajo continuos recortes, como ya vemos continuamente en televisión. Supeditación del sistema público a los intereses especulativos y privados. En el tema económico, pérdida de la soberanía económica. Venta vergonzosa de nuestro Banco Nacional, que fue la Caja de Ahorros de Navarra. Al final, lo que necesitamos es ser soberanos como Estado, soberanos individualmente, pero llegar a poder ser soberanos económicamente, soberanos energéticamente. Eso sería nuestro objetivo, para no tener que depender de entes superiores y ser dueños de nuestro destino, ser libres. En el tema de lenguas y cultura, pues eso, ataque sistemático a nuestra lengua, que es el euskara y su cultura. Nosotros estamos convencidos de que si no logramos recuperar nuestros derechos, es decir, nuestros fueros, como digo, todos nuestros derechos, incluido el lingüístico, creemos que Euskal Herria y el euskara está en peligro. Se están haciendo muchos esfuerzos, tal y como se vio el domingo pasado aquí en Sangüesa con el éxito total. Se pueden hacer esfuerzos titánicos, económicos, para recuperar nuestro idioma, nuestra lengua, pero si no tenemos un Estado propio que avale esos derechos lingüísticos, creo que el euskera y Euskal Herria está en serio peligro. Bien, en el tema de justicia, pues eso, si no tenemos una justicia propia y natural, basada en el derecho pirenaico, que es lo natural para nosotros, pues eso, no vamos a ser,
no vamos a tener esos derechos. O sea, necesitamos un derecho jurídico propio que avale nuestros derechos. Por ejemplo, justicia, por ejemplo, para una ciudad como puede ser Sangüesa, que pueda decidir si quiere el enriquecimiento del pantano de Isa o no. Porque, claro, un pantano que se ha hecho, como se ha hecho, el enriquecimiento sin pedir opinión a los ciudadanos, nos parece, encima con el peligro vital que tiene para nosotros, es gravísimo. Y nada más, le paso la palabra a Teresa. Vale, es que ricasco, Miquel. En tercer lugar, tenemos a Miquel Los Arcos, de 52 años y uno de los miembros fundadores de Libertad de Navarra. Proviene también de la militar de Pamplona y nos va a explicar las razones para estas elecciones. Ahora, Miquel. Mila esker, bueno, dirigiros unas palabras que tratan de invitar a sumarse a la iniciativa esta del EN, y para ello voy a mostrar pues 6 breves razones que responden a la pregunta que me ha animado a esta iniciativa y colaboración con este movimiento cívico, o bueno, esta iniciativa, como digo, que porque no es un partido al uso. La primera razón es que desde el EN vemos una sociedad inerme ante todas las turbulencias que le acosan y se le avecinan. Resulta que esta sociedad es la mía, la de mi entorno, la que puedo palpar. Sabemos que es una crisis mundial, que se trata de una transición global, pero a lo que tengo acceso real es a Navarra. La segunda razón es que esta sociedad, estando postrada, porque no cuenta con su sujeto jurídico-político de derechos, el sujeto foral que antes de la conquista disponía el ciudadano navarro, al no poder disponer de este sujeto, aunque es patente la existencia de la sociedad política navarra, no podemos definir en la práctica quiénes somos los ciudadanos sujetos de estos derechos sociales y privados que nos corresponderían en libertad, que es nuestro derecho pirenaico a defender, y este va a ser nuestro objetivo. La tercera razón es que toda sociedad contaría con un ecosistema natural de constitución y de interactuación. En nuestro caso serían los fueros de la libertad, pues nosotros ya no contamos con ellos. Y no contamos con ellos porque nuestro desarrollo natural se vio truncado por una serie de mordidas militares contra Navarra que desembocaron en unas fronteras artificiales e insalubres que nos impiden una vida normalizada y nos impiden desde una estabilidad en bienestar hasta una economía e infraestructuras apropiadas. Nos impiden una cultura foral genuina de derecho público y civil libre que nos permita defender a los navarros y navarras y a Navarra. Todo esto lo tenemos anestesiado, hay que despertarlo y rehabilitarlo para activar los mecanismos de prestación social y de dignidad privada. La cuarta razón, hay sectores que son respetables, ¿no?, en el escepticismo, pero los problemas, claro, continúan ahí. Eso de la política para los políticos, que ya corresponde a la pretransición actual. La política es para el ciudadano y la gente ya lo va asumiendo. Y además, como los problemas no son leves, pues el nihilismo no sirve hoy día como postura a socializar. Tampoco el universalismo universal es de recibo, porque un ordenamiento jurídico internacional único hegemónico que domine hasta el último ciudadano del mundo no nos conviene a nadie, ya que los centros de poder financieros y gigantes corporaciones nos someterían aún con mayor facilidad. Necesitamos regulaciones democráticas de sociedades en red, que sean democráticas, participativas, solidarias, intersocietales, y donde el civil tome las riendas, donde el ciudadano decida en política de una vez, como dice el lema de esta presentación. El universalismo universal de pensamiento único es el mayor de los particularismos, es el mayor singularismo excluyente de lo civil. Cuando entre todo el mundo decidamos hacer desaparecer la figura del Estado, lo haremos gustosamente, pero aparecerá otra similar. La quinta razón es que esta necesidad de disponer de un ordenamiento jurídico político foral propio para nuestra sociedad política y que sea natural nos lleva a la conclusión en el EN de que solo Navarra es apta para configurar este objetivo. Navarra sin fronteras impuestas, sin conquistas artificiales ni mantenimiento de esta conquista, también con resultado de artificiosidad crónica. Necesitamos a Navarra en libertad para gestionar correctamente de abajo a arriba, del municipio al Parlamento,
porque políticamente Madrid es intransformable. La sexta razón: en el escenario estanco en el que nos encontramos no nos convence ninguna opción ofertada. Todo proviene de idearios impositivos y subordinadores, bien de los unionistas, que se someten ciegamente a las directrices de Madrid, en detrimento claro del ciudadano navarro y a favor de sus prebendas. Este es un ciudadano que presencia década a década y siglo tras siglo cómo envenenan nuestros fueros de la libertad por los mal llamados pactos. Esos pactos jamás fueron de tú a tú. De tú a usted no se pacta, se obedece al conquistador. No hay más que leer los 5 bronces de la base del Monumento a los Fueros en el Paseo Sarasate para contrastarlo, que por cierto en este momento aún continúan sin inaugurarse hoy día. También los nacionalistas hacen flaco favor pretendiendo una nación sobre criterios de identidad decimonónicos, etnolingüísticos, folclóricos, etc., ya trasnochados y manidos durante 110 años, y encima todo desde un plano emocional. A LN lo que le convence es recuperar ese ecosistema político, esa reconstrucción de la Navarra natural, regidos desde criterios racionales, desde criterios de vida en común, que son los fueros públicos y privados en libertad, donde volvamos a poder decidir desde los sectores sociales, profesionales y desde todos nuestros lugares geopolíticos, naturales, históricos, descentralizados y municipalizados, donde se posibilita la defensa de la sanidad, la educación, el bienestar, la cultura, la economía, etcétera, en asambleas ciudadanas y sectoriales al efecto de estos derechos sociales, profesionales y empresariales. En LN, por tanto, nos proponemos liberar y reconstruir esa Navarra donde se puede y donde se pueda invitar al resto de ciudadanos de su sociedad política a reincorporarse con nosotros en la recuperación de la Navarra histórica, sin excluir, si desean, a La Rioja, Baja Navarra, Comunidad Autónoma Vasca, etc., para llevar una vida política sana, una política ecológica, social, pluricultural y sincera con nosotros mismos y otros. Necesitamos la libertad de la Navarra entera, de la Navarra Osoa y los fueros de la libertad. Necesitamos esto y sobre todo que lo respeten, que respeten la voluntad del conjunto de la ciudadanía. Porque claro, si bien es claro que la conquista trajo el desmantelamiento institucional y la aculturación forzada, que realmente son nuestra metástasis. Y así lo vemos en el N.